Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro del Deuteronomio y ahora nos encontramos en el capítulo 13-14 que decíamos nosotros son exigencias así un poco muy duras, ¿verdad?, que nos presenta el libro del Deuteronomio. Ahora nosotros, queridos amigos, vamos a mirar un poco, vamos a seguir leyendo porque es interesante volver a reconocer, volver a mirar. No estamos entrando en todos los detalles, evidentemente, de todo lo que esto puede significar, pero ahí en el capítulo 13 nosotros encontrábamos las prohibiciones, por ejemplo, de comer animales puros e impuros. Decíamos que esto no se refiere también simplemente por el aspecto de la salud. Muchas de las cosas era por el aspecto de la salud. Otro también por una cuestión más bien de la tradición, ¿verdad? O sea, por el hecho de, por ejemplo, el buitre, comer, el cuervo, todas esas cosas. Bueno, en fin, murciélago, ¿verdad? A pesar que en otros lugares estas cosas incluso algunos comían. Algunos hasta decían, guau, ¿verdad?, que el coronavirus surgió porque comían serpiente o murciélago. Bueno, en fin, enfermedades que pueden llevar. Yo no entro en ese tema, pero en fin, pero aquí también ellos se dan cuenta que hay ciertas cosas que sí se podían, otras cosas que no se podían. Pero ¿de dónde viene eso? Y eso viene de un aspecto también cultural, de un aspecto cultural. Es importante tenerlo en consideración. Pero hay otros elementos que nosotros insistimos y en el curso anterior, al concluir, estábamos diciendo, por ejemplo, el chancho, el cerdo. ¿Por qué no se debe comer el cerdo? No es tanto, ¿verdad? Porque el cerdo se come todo, ¿verdad? Es provechoso todo lo que encontramos ahí. Y entonces, ¿por qué ellos no, culturalmente, no lo aceptaban? Y es más bien, ¿verdad?, digamos entre comillas, por la actitud o las características, los modales, digamos así, en una forma morfismo de nuestro lenguaje,
el hecho de cómo es el chancho, decíamos, ¿verdad? Cómo es el cerdo, que nosotros también tenemos en nuestra expresión de trato curetebio. ¿Qué quiere decir el trato cure? Trato cure quiere decir que uno no tiene palabra. Y entonces, esa es una forma que hay que detestar de Israel. No podemos tener un trato cure. Hoy entonces te digo algo y después hago cualquier cosa. Ese es el trato cure. Y yo les ponía el ejemplo, ¿verdad? A un perrito vos le podés poner la comida, pero si vos le enseñás, le pones la comida y le decís, no, todavía no vas a comer, no. Entonces el perrito te mira y se queda y no va a comer o no va a tomar la leche hasta que vos le digas, bueno, toma, come o lo que sea. Entonces el perrito se acerca, come, toma lo que vos le pones, la comida, por ejemplo. Con el chancho no. Al chancho primero hablarle, decirle, bueno, te voy a poner la comidita, etcétera, pero cuando yo te diga vas a comer. Entonces le pones la comida. No, ahí quédate, espera. No, con el chancho imposible. No podés hacer ningún trato. Apenas la trato curé. Entonces todas esas formas, ¿verdad? Esas características, es lo que después desde la observación. Es como entonces la persona o la comunidad o la costumbre, el ethos, ¿verdad? Características propias, ¿verdad? De una nación, características propias, ¿verdad? De un grupo humano, comienza a reflexionar, comienza a mirar y entonces eso lo va aplicando y lo pone por escrito. Entonces son expresiones dentro del género literario. Entonces eso tenemos que estar muy atentos y tenemos que saber entonces cómo interpretarlo también, porque si no alguno lo toma al pie de la letra. O por ejemplo dice algunos pescados que no tienen aleta, que esto y aquello. Sin embargo, hay muchos pescados que nosotros comemos y que no tienen aletas, ¿verdad? Y entonces, ¿y eso cómo quedaría? Entonces no tenemos que comer. ¿Por qué dice la Biblia? Y vos te vas y ves que después se hacen grandes banquetes, ¿verdad? Con esa clase de animales. ¿Y qué significa eso? Y entonces tienen ciertas características en todo caso, características que en ese momento, dentro del contexto cultural de ese pueblo, de esa gente, lo consideraba de una o de otra manera. Pero tiene esas características. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. También con respecto, estamos en el capítulo 13 siempre, el capítulo 14 que viene más adelante, ¿verdad? Algunas cosas más exigentes. Hoy nos parece un poco extraño, decíamos, con respecto a estos capítulos, que el tipo de alimento que se ingiere pueda tener algo que ver con la santidad, de un ser humano. Y de hecho, el Evangelio nos dice que Jesús declaró puros todos los alimentos, ¿viste? Jesús declara puro todos los alimentos, todo lo contrario, ¿verdad?, de lo que está diciendo aquí el Antiguo Testamento. El hecho, entonces, de que estos alimentos ahora son declarados puros, en común es encontrar en los pueblos de la antigüedad esta clase de tabúes. Eso es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Hay ciertos tabúes dentro de una cultura, dentro de ese ethos, ¿verdad?, que nosotros decimos, de esa cultura, que están relacionados con el área religiosa. Hay muchas de estas cosas entonces dentro de estas culturas que son tabúes y que están relacionados con el área más bien religioso. El origen de estos tabúes es muy antiguo y sus fundamentos son muchas veces también muy oscuros. Algunas veces hay ciertas cosas que tampoco nosotros no sabemos del todo, ¿verdad? O sea, ¿a qué se debe? ¿Por qué se llegó a eso? Porque esto pues entra dentro de una historia de la salvación, ¿entienden? Y la historia significa las tradiciones, lo que nosotros vamos viviendo, lo que nosotros vamos entendiendo en nuestra propia tradición, ¿verdad? Y entonces después ellos lo ponían y lo marcaban dentro del aspecto religioso. Bueno, esto es con respecto, por ejemplo, a los alimentos. Pero hay también ciertos comportamientos con respecto, no simplemente a los alimentos, sino que a hechos, por ejemplo. Yo recuerdo un señor me decía, yo ahí salí de mi casa y al salir nomás, estuve caminando 10 pasos al salir de mi casa y justo ahí pasó un gato negro. Pasó ahí delante de mí un gato negro ahí. Y tuve que volver a casa, dice, porque no podía yo continuar y ese día irme afuera porque algo me iba a pasar. Entonces un tabú. Entonces algo, ¿verdad? Pasó el gato negro. Entonces, ¿viste? Entonces relaciona con algo. Y estas son cuestiones, ¿verdad?,
dentro de una cultura, ¿verdad?, que van sucediendo. Y así nosotros tenemos miles de cosas, ¿verdad? Uno que se va, no sé, y pasó debajo de una escalera. Pasó debajo de una escalera. Y entonces, ese ya te trae yeta, te trae esto, te trae aquello, te trae. Y algunas veces sin querer justamente sucede algo y entonces, claro, porque ayer pasé debajo de una escalera, hoy pasé debajo de una escalera, la semana pasada luego yo pasé debajo de una escalera, ¿entendiste? Entonces, como que le aplicamos. Entonces son tabúes que dentro de las culturas, pero que son antiquísimas, ¿verdad? Entonces nos trae y son aplicados. Son aplicados también aquí, evidentemente, porque estamos dentro de una historia de salvación, historia de un pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Entre 2006 y 2018 se llevaron a cabo estos minuciosos trabajos. El Pórtico de la Gloria recuperaba su policromado y con él la capacidad de transportar al espectador al esplendor del románico en pleno siglo XII. La obra, precursora también del gótico, está cuajada de detalles, algunos difícilmente visibles si se contempla desde abajo. Gracias a la técnica del megapíxel y a 2.700 fotografías, ningún centímetro queda oculto. Da la sensación de que casi se puede tocar esta Biblia en piedra que recibe al peregrino a su llegada a la Catedral de Santiago de Compostela. Esta app complementa los trabajos de restauración. La Fundación Barrié, responsable tanto de la aplicación como de las tareas de conservación del pórtico, pretende concienciar con esta herramienta de la importancia de preservar el patrimonio heredado, para que así otras generaciones lo disfruten en el futuro con sus propios ojos. Tan detallada es la aplicación que hasta en ella se puede escuchar la música de los 21 instrumentos que portan los personajes bíblicos tallados en este monumental bajorrelieve. Se han reconstruido en 3D. Arte medieval y tecnología de vanguardia van de la mano en esta iniciativa que permite apreciar como el primer día este tesoro artístico de la humanidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando en esta parte en que hablamos sobre las leyes,
sobre las autoridades, cómo tienen que ser las autoridades, a quiénes tendríamos que poner nosotros al frente, ¿verdad?, de nuestras naciones como autoridad. Decíamos que parecería que esta norma fundamental sobre la justicia se está dando en vista en la situación de cada uno de los pueblos que en ese momento estaban viviendo, así como también nuestro país, nuestras ciudades, nuestros conflictos, ¿verdad? Parece que se nos está dando a nosotros directamente, donde torcedura del derecho, aceptación solamente de sobornos, y también donde nosotros hacemos mucha acepción, a muchas de las personas, acepción de personas también hacemos, son una situación negativa endémica. Situación negativa endémica. La verdadero virus, esto es lo que mata a una nación, lo que mata a un pueblo, lo que nos hace perder la identidad. Y de esta se puede salir, ¿verdad? Pero tenemos que ponernos las pilas, tenemos que entender. Y este es el llamado de parte de Dios al cambio, de parte de Dios a la conversión. Ahora volvemos de nuevo a aquello que estábamos diciendo anteriormente en el bloque anterior, de este paréntesis que encontramos lo que viene a continuación, desde el versículo 21. Advertencias contra las desviaciones cultuales. La preocupación siempre es la desviación cultural. No sé si ustedes llegan a concebir, ¿verdad?, cuánta es la preocupación de la Biblia de centrarnos en Dios. Todo lo que nosotros somos, la existencia del hombre, entonces está por ese hilito, por ese péndulo, ¿verdad? Por ese péndulo. Aquí está Dios, entonces el hombre que es el péndulo, ¿verdad? Pero que está en manos de Dios. Entonces todo tiene su unión directamente a esta relación con Dios. Cuando aquí te está diciendo advertencias contra las desviaciones cultuales, de nuevo te está diciendo desviaciones cultuales. En el 12 ya te habló, hay que eliminar todo esto de los cananeos, hay que eliminar todo lo que son ídolos, hay que eliminar todo lo que es entonces separación del Señor o algo que te pueda desviar del Señor. Aquí, en el capítulo 16, 21 en adelante, de nuevo te va a poner atención contra algunas desviaciones culturales. Nosotros sabemos ya, ¿verdad?, que todos estos fragmentos, el autor sagrado lo ha encontrado, ya elaborado. Existían muchos fragmentos entonces que te hablaban sobre las desviaciones culturales. Quiere decir que esta era la preocupación del pueblo. Quiere decir que estaban detrás de otros dioses. Estaban dejándose influenciar por otras culturas. El autor de la Biblia, digamos así, o el que ordena la Biblia, esta escuela deuteronomista, está muy preocupada y muy centrada, en el aspecto de Dios. Toda la vida del hombre que gira en torno a Dios. La única manera de solucionar los problemas de la comunidad desde Dios. No nos podemos nunca olvidar de Dios. El camino que nosotros vamos a realizar para poder liberarnos de situaciones de soborno, de injusticia, viene desde Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre amo Japope, entonces está Dios. Amo Ame, está Dios de nuevo. Es decir, todas las situaciones están como en un sándwich, ¿verdad? Desde Dios y que tiende a Dios. Entonces esta comunidad tiene que enraizarse, tiene que afianzarse. Oñencaramara veñan de Yarare. Si nosotros no lo hacemos eso, será muy difícil. Los cambios y las conversiones, si no vienen desde Dios, será imposible. Si nuestros jueces, como dice aquí, ¿verdad? Tu deber es buscar la justicia y solo la justicia, te está diciendo Dios aquí, ¿verdad? O le dice al pueblo. Si eso no lo encontramos nosotros como esencia y como el fundamento de la formación de la sociedad, evidentemente que nosotros vamos a estar de aquí para allá. Andariegos, sin dirección, sin norte, sin un GPS, sin un puntito donde nosotros vamos a llegar, ¿verdad? Bueno, y por eso que se insiste mucho. Dice, tenemos entonces aquí ahora una especie de paréntesis que vuelve a introducir algunos casos que se refieren negativamente al verdadero culto. Al verdadero culto. ¿Cómo vamos a dar el culto a Dios? Del que se trató ya en otros capítulos, ¿viste? Lo que yo acabo de decir. Ya se ha tratado, ya se ha dicho tanto. Pero quiere decir que había tanta preocupación que tanto se escribía sobre este aspecto.
Quizá estos párrafos fueron agrupados aquí porque señalan ciertos aspectos del procedimiento judicial. Y como estábamos hablando de los jueces, ahora entonces viene como una continuación, ¿verdad?, dentro de ese procedimiento judicial. Por declaración de 2 o 3 testigos se podrá ejecutar a un reo de muerte. No se le hará morir por declaración de un solo testigo. Entonces aquí ya estamos entrando. Si aquí tenés un juez, ahora vienen los elementos. Nosotros comenzamos a mirar el procedimiento entonces, como ir bajando un poquitito más. Lo que Dios nos pide es que no sobornemos, que seamos justos, que nos dediquemos verdaderamente a la justicia. A continuación, este debe ser el procedimiento. Tenés que actuar de esta forma. Entonces Moisés, o calcula Peteina, está haciendo su discurso. Y en ese discurso que él está haciendo, le está transmitiendo estos elementos básicos y esenciales. Entonces 17:6, vamos a mirar un poco lo que te está diciendo. Para que alguien sea condenado, dice, a muerte, se requiere el testimonio de 2 o más testigos. Nadie será condenado a muerte en base al testimonio de un solo hombre. Los testigos serán los primeros en levantar la mano contra él para hacerlo morir. Y después todo el pueblo hará lo mismo. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Casi siempre esto entonces insiste, ¿se da cuenta? Y casi siempre, no sé si ustedes se dan cuenta, que la sentencia, aquí es como decir la sentencia de muerte, ¿verdad? La sentencia es como que está aceptando la pena capital. La pena capital es la muerte. Eso es más o menos lo que te presenta aquí en esta Constitución, porque recuerden que hemos hablado y hemos comparado que el Deuteronomio en realidad es como una constitución. La realidad de la debacle, de la situación en que vivió el pueblo de Israel yendo al exilio, ahora les hace repensar, les hace decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros hicimos y por qué estamos en esta situación? Encontramos las causas. Las causas es que nosotros nos hemos alejado de Dios, que nos hemos dejado influenciar por otras religiones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que escribir nuestra constitución, entre comillas. Tenemos que poner nuestras leyes, tenemos que poner nuestros mandamientos. ¿Cómo vamos a vivir desde ahora para que nosotros podamos mantenernos para que nosotros podamos caminar de acuerdo a lo que queremos, ¿verdad? Hacer un camino de felicidad, a un camino de realización. Porque si cada uno hace lo que quiere, mira cuál fue la consecuencia. Comencemos a escribir. Vamos a escribir nuestra constituyente, vamos a llamar a una constituyente y vamos a escribir el libro del Deuteronomio. Volvemos a encontrarnos con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Aquí en la Eucaristía yo estoy para ti. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí. Soy alimento que la vida eterna da, soy de ti, para ti. Si estás cansado en mí puedes descansar. Si estás perdido en mí tienes un hogar. Si estás hambriento yo te quiero alimentar, ven a mí. Ven a mí, tomen y coman todos de mi cuerpo, tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. Querido yo quedar, estoy realmente aquí en la fracción del pan. No tengas duda, ven, te puedes acercar, soy de ti, vive en mí. En medio de la prueba en mí puedes confiar. Si estás herido yo te puedo restaurar. Si estás sediento yo te quiero voy saciar, ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo, tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. Servida, te puedes acercar. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí, en plena intimidad. Tomen y coman todos de mi cuerpo, tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos viendo cómo se nos presenta y nos dice cómo se debe ejercer la autoridad, el sentido de la autoridad, su ejercicio, ¿verdad? Y esto es lo que nos dice el Deuteronomio. Ya hemos dicho varias veces que esto que se escribe aquí, hace 2500 años, se escribe sobre una realidad y sobre una experiencia de un pueblo. Aquí no es que se sentaron a deliberar y a decir posiblemente tendríamos que. No. Aquí es sobre cosas que ellos vivieron. Y entonces ahora se levantan y dicen, bueno, entonces tenemos que hacer todo lo posible para poder salir de esa situación. Bueno, quien está en una posición de autoridad debe ser el primero en observar y poner en práctica la ley vigente. ¿A qué vea? Mira un poco lo que dice. Quien está en una posición de autoridad debe ser el primero en observar y poner en práctica la ley vigente. Yo quiero saber si verdaderamente nosotros somos cristianos después de leer todas estas cosas, después de reflexionar todas estas cosas. Yo no sé si verdaderamente somos cristianos, ¿verdad? Porque mira que el cristianismo no está aboliendo, dice el Evangelio. No, Jesús no viene a abolir ninguna de las leyes, ni una coma, ni una tilde de lo que está escrito, dice en la Biblia. Entonces por eso me pregunto yo y me hago si verdaderamente nosotros somos cristianos. Porque después todos te dicen, sí, yo soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. ¿Será porque solamente se le derramó el agüita y se le bautizó, verdad? Entonces dice que es cristiano, ya está en esa situación. Claro que también cuando nosotros entramos mucho y acentuamos mucho solamente el aspecto doctrinal o el aspecto también de los signos, podemos quedarnos en pensar que somos cristianos simplemente porque ya recibimos, ¿verdad? Ya hicimos algo o se nos hizo algo. Se derramó ya el agua y dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el sacramentalismo, quedamos en un sacramentalismo. Pero sin embargo, la palabra luego sacramentum, ¿verdad? Ese signo visible, está muy bien. El agua que se derrama es el elemento sacramental, pero que tiene que llevar detrás de eso, se tiene que ver después justamente ese signo como efecto. Y aquí pues está el efecto. Pero el problema es entonces que nosotros muchas veces esta parte del efecto es lo que nos está faltando. Quien está en una posición de autoridad debe ser el primero en observar y poner en práctica la ley vigente. En nuestro pasaje se le manda al rey que haga personalmente una copia de la ley. Mira un poco. Le dice luego, tenés que tener aquí una copia de la ley. Esto es lo que tiene que estar aquí ante tus ojos, en tu presencia. En este caso, es la ley que Dios ha dado a los israelitas. La ley que Dios ha dado a los israelitas. Vos tenés que tener la primera copia. De oír en Yana Ubebe entonces. De oír en Yana. De oír entonces en Yepiana, en Yapona, la Ikatumie. Que la lleve consigo. Mira un poco lo que está diciendo. Que la lleve consigo. La lea, elean. La lea todos los días de su vida, para que así aprenda a observarla y a ponerla en la práctica. Aprenda y la ponga en práctica. Vamos a leer un poco el 17:18. 17:18 nos dice, cuando tome posesión este rey, ¿verdad? Posesión del trono real, hará escribir en un libro para su uso personal. Hará escribir. Claro, en aquel tiempo tenían que llamar, ¿verdad?, a los que escribían. No es como ahora que pesan de hoyo a librería y allá de Copamagon. Tiene que mandar a hacer uno personalmente para su uso personal. Una copia de esta ley conforme al texto que conservan los sacerdotes levitas. Imagínate, ¿no? Conforme a eso que conservan los sacerdotes levitas. Esto también es importante, ¿verdad?, cuando hablamos de política, de polis, ¿verdad?, y el aspecto político, porque muchos piensan todavía hasta ahora, lastimosamente, a pesar de que decimos que somos cristianos, quiere decir que va a venir la ñana doctrina, vaya va a funcionar la ñana institución como tal, ¿verdad? ¿O en qué consiste? Mejor todavía, el adherirse a Jesucristo, al seguimiento de Jesucristo. Porque después pasamos al aspecto institucional, ¿verdad? Porque eso es necesario en toda comunidad y en toda
relación humana, pues necesitamos las instituciones. No podemos en un grupo humano vivir sin reglas, sin normas, sí o sí, necesitamos. O si no, cada uno va a hacer lo que quiere, ¿verdad? Entonces tiene que haber ciertas normas, ciertas reglas dentro de una sociedad. Y aquí entonces te dice que también el rey tiene que tener uno igualito a ese que tiene el sacerdote, al levita. ¿Qué quiere decir con eso? Con esto quiere decir que cada uno tiene la misma responsabilidad, que todos tenemos la misma responsabilidad. ¿Cuántas veces yo escuché lastimosamente, y esto sí que podemos entrar desde el aspecto bien político, o sea, de eso que están al frente de la política, que dicen, por ejemplo, no, pepa, y espérate, pejola, pende tupa, o peja, o pepe, peneshin, oja, pe, zapucaya, pe, yela, pe, yesea. Pende tupa, o peja, orero, ya pota, la ya posea en nuestra política. No, señor, no, señor. Cada uno tenemos ciertamente un rol específico dentro de la sociedad, pero al hombre no lo podemos dividir. El hombre es un ser integral, ese que está contigo y que está preocupado de hacer el bien en la sociedad. ¿De dónde le viene esa fuerza de querer hacer el bien? Y eso le viene desde esa fuerza intrínseca, trascendental, ¿verdad? Que a eso le llamamos Dios. Y él entonces también, que se va a la misa o que se va también y se confiesa, entonces está muy unido y justamente está escuchando de la palabra de Dios que le dice, bueno, la autoridad es un servicio, la autoridad, y vos te vas y le decís, entonces, viste que hay una dicotomía. Al hombre no se lo puede dividir, y este es el problema, Y como dice la palabra de Dios, siempre peje mía, peaje bebo y ya lleva. Y entonces el otro te dice, porque el evangelio te dice, tomar mi cruz y seguirme cada día. No es un dulce de leche, ande al revés, es medio de dulce de leche, le sobornás. Entonces le das caramelitos, pero eso hace que él se destruya y que destruyamos también nuestra sociedad. Por eso, ¿por qué les parece que el libro del Deuteronomio nos está hablando de esta forma? No piensen que el libro del Deuteronomio, entonces aquí vino un no sé qué cosa que estuvo soñando ahí, comenzó a escribir por soñar nada más. Estas son experiencias profundísimas. Mira que hay 2500 años aquí de que se escribió esto, 2500 años atrás. ¿Entienden? Entonces son elementos fundamentales que desde que el hombre es hombre, por decir, y comienza a reflexionar, se basa en estos argumentos y en estos principios para poder transformar su sociedad y su comunidad. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso Señor, tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con mi corazón te adoro, Señor.
salvación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro maravilloso del libro del Deuteronomio. Nos vuelve a hacer pasar, ¿verdad?, por toda esta historia de la salvación, por todo lo que estábamos leyendo en el Génesis, en el Éxodo, Levítico. Después otra vez volvemos a retomar en el Número y ahora estamos en el Deuteronomio ya como un corolario, decíamos, como una conclusión. Si vamos a tomarlo y vamos a entenderlo como si fuese un Pentateuco, ¿verdad? O sea, como un resumen de todo lo que se fue viviendo. Moisés, ese viejito de 120 años que hace su conclusión antes de morirse y al mismo tiempo le está dejando esa conclusión al pueblo que va a entrar a la tierra prometida y le está diciendo, bueno, belleza peake, belleza cuaque, jaque pe, pejota jinaupepe, peñan de yaro me eva cueñan de, aupeye ya jabe, allá que jabe upepe, belleza peana, ya po peñan de yaro y potacha. Entonces, ya en tu pona que na ya esa, es para ya pona ba esa vaya pota. Es tan interesante esto, ¿verdad? Porque entonces el Señor es como que le está abriendo, ¿verdad?, la mente, ¿verdad?, el corazón a esta gente antes de tomar una, vamos a decir, no digo una decisión, sino que antes de comprometerse a entrar en este camino y en asumir en la tierra prometida aquello que Dios le está pidiendo, aquella responsabilidad. Tenés que asumir tu responsabilidad. Y para eso yo te digo, le dice Moisés, sobre experiencia, mira todo lo que fue haciendo Dios. Todo el primer discurso, ¿se acuerdan?, que nosotros reflexionamos, era un Moisés que reflexionaba y que hablaba y que decía sobre las acciones de Dios, cómo los fue liberando, cómo Dios los fue sacando, ¿verdad?, de esa esclavitud, ese camino desde Egipto, desde el monte Oreb, en realidad cuando los hace caminar por el desierto. Pero la acción de Dios, una acción salvadora continua de parte de Dios. Y luego nos encontramos ya frente a la tierra prometida, lo que estamos mirando y lo que estamos leyendo aquí, ¿verdad? Y entonces va hablando también de nuestras autoridades, cómo tienen que ser. Aquí estamos hablando de los profetas. Decíamos, la interpretación unipersonal y mesiánica de este texto parece haber surgido después del destierro, a la luz de las esperanzas escatológicas de Israel, alimentada por los profetas post-exílicos. Así fue ciertamente interpretado el texto por la tradición cristiana primitiva. Esto, a ver un poco, Hechos de los Apóstoles 3. Vamos a mirar un poco, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, es donde nosotros vamos a encontrar en el versículo, capítulo 3, y el versículo que encontramos en Hechos de los Apóstoles es del 22 al 23. Dice lo siguiente, Moisés, ahí está, haciendo referencia a esto que estamos estudiando nosotros, dijo, el Señor suscitará para ustedes de entre sus hermanos un profeta semejante a mí, y ustedes obedecerán a todo lo que Él les diga. El que no escuche a este profeta será excluido del pueblo. Y todos los profetas que han hablado a partir de Samuel anunciaron también estos días, etcétera, etcétera. Entonces, aquí esa frase de Moisés se está tomando en un sentido, decíamos, mesiánico, que son de los profetas post-exílicos. O sea, lo que vendrá, lo que se realizará. Todavía no se está realizando, pero ellos ya están como anunciando. Eso es lo que vamos a vivir. En la medida en que nosotros nos liberamos totalmente, esta es la gracia y la posibilidad de vida que tendremos, ¿verdad? Bueno, después entonces, así fue ciertamente interpretado el texto por la tradición cristiana primitiva, ¿verdad? En Deuteronomio 18:8 se describe claramente la misión profética. Pondré mis palabras en su boca. Pondré mis palabras en su boca. Y Él les dirá todo lo que yo le mande. Y se señala entonces obligación que tiene el pueblo de hacer caso a esas palabras. Hará todo lo que yo le mande. De esta manera se señalaba la obligación que tenía, ¿verdad?, del pueblo de hacer
caso a esas palabras. Ahora el tercer punto, el tercer ítem, nosotros hablamos y vamos a comenzar a entrar, es las relaciones humanas. Dios con el pueblo, Dios con el hombre, ¿verdad? Después también todo lo que encontramos, los que están al frente de la comunidad, decíamos en estos capítulos. Y ahora entonces la tercera parte va a ser las relaciones humanas y sociales. Es decir, aquí se está refiriendo más a un nivel antropológico, horizontal, el hombre con el hombre dentro de la comunidad. La responsabilidad, ya la responsabilidad social. ¿Cuál es mi responsabilidad con la sociedad? Yo ante la sociedad y la sociedad ante mí. Esto es hermoso, ¿verdad? Esto es hermoso. Hoy en día nosotros hacemos eso. Las empresas tienen la responsabilidad social, ¿verdad? Pero hay que ver si esa responsabilidad social es verdaderamente algo del que nosotros podemos entender, ¿verdad? Si nosotros podemos entender con esta cuestión de la responsabilidad social, que es una cuestión no solamente del aspecto religioso, pensando no sé en qué cosa, en un elemento simplemente sagrado, mágico, ¿verdad? No, la religión no es la responsabilidad social. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y fuiste a visitarme, estuve desnudo y me vestiste, y así sucesivamente. Agreguen ustedes a nuestra realidad hoy, ¿verdad? Cómo nosotros hacemos este servicio en nuestras relaciones humanas y sociales. Estuve sin escuela y me ayudaste a pagar una beca. Estuve, no sé, cualquier otro elemento, que estuve sin trabajo y me ayudaste a conseguir un trabajo. En fin, ustedes vean en esa situación en que ustedes se encuentran y que pueden hacer algo por los demás. No piensen que solamente lo que te dice en el Evangelio, así al pie de la letra, tenemos que hacer, sino que todo aquello que es levantar al hombre, la humanización, es humanizar a la persona. Entonces estas relaciones humanas y sociales que va del 19 al 25. Del capítulo 19 al 25 tenemos el tercer bloque de leyes, ¿verdad?, del Código Deuterocanónico. Es lo que nosotros vamos a estudiar, ¿verdad?, en estos días, solamente una presentación general. Tenemos el tercer bloque de leyes del Código Deuteronómico. Estamos sobre las relaciones humanas y sociales desde el capítulo 19-25. Pero el próximo curso vamos a tratar sobre esto, queridos amigos. Por el día de hoy nos despedimos y les dejo la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.